Proyecto MK Ultra. Increíble, pero verdad. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Empezamos una nueva serie en este 2026 que ya os dije que iba a ser un año de muchos cambios. Una serie que no sé qué nombre ponerle, pero de momento, así provisionalmente, le vamos a llamar Increíble pero verdad. ¿Y de qué va esta nueva serie? Pues de conspiraciones. Conspiraciones que en su momento podían parecer muy extravagantes, pero que se han demostrado que son verdad. Y aquí hay algo crucial. Hay que distinguir entre conspiración y conspiranoia. Vamos a ser técnicos. A mí me gusta para ponerle un nombre, ¿no? Conspiranoia puede ser, por ejemplo, el terraplanismo, el pensar que te ponen microchips en una vacuna y cosas de estas que hieren a la inteligencia, que es un insulto a la inteligencia, mejor dicho, que parecen absolutamente ilógicas y no tienen ninguna base real y que se propalan por ahí. O, pues no sé, o todas estas cosas que tienen que ver con extraterrestres, o mejor dicho, con lagartos. Esto de los, ¿cómo se llama? Reptilianos, que nos dominan una élite de reptilianos. Pues vamos a hablar de conspiraciones auténticas, porque la conspiración es esencial en este mundo. Quiero decir, la política, en el fondo, tiene mucho de conspiración. De conspiración, vamos a llamarle blanca. Nos reunimos para crear un plan de acción. Eso es conspirar. Etimológicamente es respirar juntos. Nos juntamos, hablamos y trazamos un plan. Pero ya lo reservamos el término de conspiración para cosas así más oscuras que no queremos que se sepan o que, en fin, están al otro lado de la legalidad. Pues hay muchas cosas que están al otro lado de la legalidad, nos parecerían imposibles, dignas de una película de espías de estas de serie B, y sin embargo han ocurrido y siguen ocurriendo. Como hay que ser prudentes, yo, sobre todo porque hay un tema penal por en medio, voy a hablar de conspiraciones con pies de plomo, y la que vamos a hablar hoy, por ejemplo, es una que está comprobada, aunque parezca increíble. Y si alguna vez tengo que referirme en algún capítulo a alguna que se puede conjeturar, pues lo diré claramente. Y dirás, bueno, pero tampoco hay tantas. No, ¿cómo que no hay tantas? Está lleno el mundo de conspiraciones. Hoy vamos a hablar de MK Ultra, que es realmente alucinante, pero también podríamos hablar de la conspiración para llevar para atraer a los grandes científicos, el paperclip se llamaba esta conspiración, a los grandes científicos estos del régimen alemán nazi, para llevárselos a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Tuvieron más éxito, parece ser, que los Estados Unidos, y hacerlos operativos para sus propios intereses, lavando su pasado y, en fin, cosas de este estilo. Esto es cierto y es sabido. MK Ultra sonaba muy raro, pero se demostró que es cierto. O sea, no hay ninguna duda. Es cierto que también es cierto que ha generado un aluvión de literatura alternativa que puede fantasear mucho. Experimentos humanos y cosas por el estilo, totalmente comprobables. Es más, el mismo tema de los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Alemania del señor del bigotillo. Es que no me atrevo a decir el nombre. Pues muchas de las cosas que ellos intentaron llevar a cabo eran auténticas conspiraciones que intentaron que no se supiese. Posiblemente, vamos a ponernos, si hubiesen ganado la guerra, pues hubiesen quedado en el olvido. Bueno, aunque, eso sí, todo estaba escrito en un librito que se llamaba Mi Lucha y lo puso ahí todo negro sobre blanco, pero a veces nos empeñamos en no verlo, como otras muchas cosas. No hay que irse al otro lado del Atlántico. MK Ultra pasa en Estados Unidos. En la península ibérica tenemos unos cuantos casos, ¿no? Ya le dediqué un programa a aquello del proyecto Islero, el intento de conseguir el arma atómica por parte del Estado español. Podríamos también hablar de, pues no sé, del 23F.
de cositas que tienen que ver con la transición, con la entrega del Sáhara, con el GAL, aquel grupo antiterrorista de liberación que surgió espontáneamente y que toda la oficialidad negaba que estuviese amparada por el Estado, y ahora se sabe que sí que lo estaba, y donde han saltado muchos mandos intermedios, pero no la Gran X, el que ordenaba todo desde arriba, o unos hechos que cambiaron la historia más reciente. Esto ya cambiaron la historia, pero esto es más reciente, ¿no? Aquellas bombas en los trenes. He dicho bomba, y esto es peligroso para el algoritmo. Bueno, aquellas cosas que pasaron el 11M, que todo el mundo, en una especie de gran efecto Mandela, ¿sabéis? Efecto Mandela es cuando todo el mundo acaba creyendo una cosa que es falsa por una extraña alucinación colectiva. Y esto viene de que todo el mundo creía que Nelson Mandela, el líder en la oposición en Sudáfrica, estaba muerto, y cuando lo liberaron algunos se sorprendieron, ¿no? No estaba muerto. Había cundido la idea de que estaba muerto. Pues no, estaba... Eso es un efecto Nelson Mandela. Pues en este caso también se ha dado un efecto Nelson Mandela. Los autores, está comprobado, hubo un juicio y se vio claro que era Al-Qaeda, tal cual. Sin embargo, tú vas a los papeles, ¿cómo se llaman ahora? A las actas del juicio, y en ningún momento dice que Al-Qaeda estuviese detrás de todo eso. Bueno, estas están pendientes, entonces ahí hay que andar con pies de plomo. Bueno, muchas cosas. Luego hay conspiranoias y entonces sale un cantante en horas bajas diciendo tonterías, y cada vez que dices algo que se sale del mainstream, pues te comparan con él o te dicen terraplanista. Así que vamos a empezar con una que es muy heavy, muy fuerte, que es el tema MKUltra, que ha hecho derramar litros de tinta. Ya ha llegado al cine. Hay una película de Mel Gibson, ahora no recuerdo cuál es, pero mira, esto pasa porque, aunque esto es grabado, a veces medio improviso, que se llama Conspiración. Sí, la película de Mel Gibson se llama Conspiración, ya no me acordaba, o así se llamó en España. Iba a pedir la ayuda de los oyentes, pero no, Conspiración. Y ahora me he enterado que muchos... Yo es que es una serie que no he visto, vosotros diréis, una serie que se llama Stranger Things. Yo no veo series que dicen, o sea, yo no la he visto, que puede tener algo que ver con el MKUltra, con los resultados de MKUltra. Y he visto, buscando información, pues que hay una película o una serie, no lo veo muy claro, que está para estrenarse sobre MKUltra. Bueno, pues todas estas cosas, lo que no sé, como lo de Stranger Things y cosas de estas, pues no las voy a citar, simplemente lo dejo ahí dicho. Pues todas estas cosas hacen que realmente ya haya entrado a formar parte de la cultura general, y sin embargo mucha gente lo ignora. Así que creo que vale la pena entrar en este tema. En semanas sucesivas iremos entrando en otros temas así de conspiración real. Aunque eso, increíble pero cierto. Eso puede ser un buen título. Increíble pero verdad. Bueno, pues vamos con MKUltra. Vamos, para empezar, a situarnos en la época. Estamos al inicio de la Guerra Fría. Un momento muy tenso, casi de histerismo. Resulta que los soviéticos tienen el arma atómica y en poco tiempo ya van más avanzados que los Estados Unidos en la carrera espacial. Hay una especie de psicosis, ¿vale? Y se trata de librar guerras proxy para frenar al comunismo. Guerra proxy, es decir, en otros sitios donde el comunismo pueda expandirse, pues vamos a frenarle. Vamos a frenarle porque si no nos van a comer el terreno. Se cae el telón de acero, se crea la OTAN, el Pacto de Varsovia, y en Extremo Oriente hay una guerra de expansión del comunismo, en Corea.
Los coreanos, digamos, más afines a Occidente, están siendo barridos por la oleada comunista, y cuando ya están a punto de fenecer, pues la ayuda estadounidense consigue revertir la situación. Aunque no reconquistan, por decirlo de alguna manera, para el bando occidental o estadounidense, o como queréis llamarlo, o capitalista, todo el territorio, sino que lo dejan en un paralelo que sirve como frontera un tanto artificial de dividir las dos Coreas, la Corea que queda al lado capitalista y la Corea que queda al lado comunista. Pero en medio de esa guerra, pues dura y muy tensa, pensemos que estamos hablando en el año 50 y pocos, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Ya se está planteando el ajedrez político que va a marcar hasta casi el año 90 y hasta la caída de la Unión Soviética. Todos esos años van a estar marcados por este juego de ajedrez, ¿no? Y luego entra la guerra del Vietnam y otras guerras, Afganistán, lo que queráis, pero esta es la primera guerra importante en que se ven envueltos Estados Unidos para mantener la preeminencia mundial frente a la Rusia de Stalin. ¿Y qué ocurre? La Rusia de Stalin luego del que venga, pero bueno, contra el régimen soviético. Y bueno, en un momento dado ocurre, en medio de este histerismo, ocurre un hecho propagandístico que es el detonante del proyecto MK Ultra, de lo que después se llamaría MK Ultra. Y es la aparición de unas grabaciones de unos soldados prisioneros de los coreanos haciendo declaraciones aparentemente, digo aparentemente porque aparecen con tranquilidad, diciendo que Estados Unidos es una potencia imperialista y denostando al propio Estados Unidos. Unas declaraciones hechas por soldados condecorados, por héroes de guerra. Y aparecen en las televisiones. Por cierto, he intentado encontrar estas grabaciones y no he podido. Si algún oyente pues me puede decir dónde las puedo encontrar. Bueno, la cuestión es que eso provocó un shock en la sociedad norteamericana. Parece ser que fueron difundidas incluso por televisión y, claro, llegó a la CIA y a la hora de analizar esas grabaciones, pues no llegaron a la conclusión que tú y yo hubiésemos llegado, por lógica. Estos tíos han sido torturados y ¿qué van a decir? Pues lo que tienen que decir para no seguir recibiendo, pues eso, descargas eléctricas o lo que sea. Eso es fruto de la tortura. Pues no, ellos fueron más retorcidos. Resulta que los comunistas tienen una técnica especial de lavado de cerebro. Han conseguido meterse en la mente de nuestros soldados. No podían dar por cierto que los heroicos soldados estadounidenses habían cedido a la tortura, al interrogatorio. No, hay una técnica especial. Ellos, los comunistas, los terribles comunistas, se habían metido en la mente. Es un arma terrible y nosotros la tenemos que conseguir. Si ellos la tienen, nosotros también. Vamos a implementar un estudio encaminado a eso, al dominio mental. Pero no pensemos que era tan descabellado en el fondo, lo que pensaban estos señores de la CIA. Habían precedentes, por ejemplo, el del cardenal Micensky en Hungría y otros, el de los mismos soldados norteamericanos, que más que control mental habían sido sometidos a una gran presión. Pero como estos términos a veces son un poco resbaladizos, he buscado y he encontrado en la página web de la Real Academia Nacional de Medicina de España un articulillo que os voy a leer. Pone Actualidad Médica, 13 de mayo de 2025. Se titula, os dejaré el enlace en la descripción del programa. De 13 de mayo de 2025. Se titula El control mental a lo largo de la historia, en la actualidad y el futuro. Dice así, lo voy a leer íntegro para no añadir cosas porque son temas científicos. Y yo no controlo. Dice, el control mental se diferencia del lavado de cerebro en que este último es más coercitivo y directo. Un ejemplo de lavado de cerebro fue el que utilizaron los comunistas chinos en la Guerra de Corea en 1950 con los prisioneros norteamericanos que terminaron alabando el régimen comunista dictatorial, afirmó el profesor Francisco Rubia Vila, académico de número de Fisiología de la Real Academia Nacional de Medicina de España, RANME, en su última sesión científica celebrada en la Academia bajo el título Sobre el control mental.
Otro ejemplo de lavado de cerebro, continuó, fue el utilizado con el cardenal húngaro József Micsenszki, que terminó diciendo, tras una tortura, que había planeado el robo de las joyas de la corona de Hungría y una tercera guerra mundial. Asimismo, la Agencia Estadounidense de Inteligencia, CIA, puso en marcha en 1950 un proyecto denominado MKUltra que realizó experimentos no consentidos en humanos. Según relató este académico, todos los archivos fueron luego destruidos en 1953. Un ejemplo de manipulación de la mente son las sectas, sean religiosas o no. El ejemplo más dramático lo representa la comunidad llamada John Stone, que terminó con el suicidio en Guyana de 912 personas, entre ellas unos 250 niños que ingirieron cianuro por orden de su dirigente, el reverendo Jim Jones, explicó el profesor Rubia. En palabras de este neurofisiólogo, todas las sectas imponen a sus adeptos un control rígido de su comportamiento y de su entorno para conseguir una estricta fidelidad a sus dirigentes y un aislamiento de la sociedad. En la actualidad, destacó, la vigilancia de la población mediante cámaras de reconocimiento facial supone un peligro de estricto control de los ciudadanos. Los ciudadanos más vigilados por medio de estas cámaras son los de Estados Unidos y los de China, aunque este tipo de control aumenta constantemente. El profesor Rubia manifestó que en un futuro no lejano podrán introducirse en el cerebro los llamados nanobots, robots microscópicos que podrán manipular pensamientos o controlar el comportamiento. La empresa del magnate multimillonario Elon Musk, Neuralink, produce chips que se implantan en el cerebro y que pueden controlar y estimular la actividad neuronal. Es de temer que estas técnicas terminen implantándose y controlando nuestro comportamiento, afirmó este académico. Ya sé que ha sido un inciso hasta aquí el artículo, ya acabó la cita, un inciso que ha ido más allá del tema, pero veis que este tema, incluso lo de los chips, los nanobots, pues es posible, evidentemente no mediante una vacuna ni cosas de estas, es posible, está ahí planteado, no se ha hecho todavía y hay una cierta base científica para que estos señores de la CIA desconfiasen, pero digamos que se pasaron la pantalla. Ahora vamos a ver qué es lo que articularon. Aquí lo ha dicho, como brevemente ha sido referenciado en el artículo. Ha dicho que los documentos que empezaron del proyecto que empezaron en 1950, se destruyeron en 1953. Es en parte verdad y en parte falso. Se acabaron de destruir en la década de los 70, por cuando empezó el caso del Watergate, porque dice, aquí vamos a pillar todo lo que sea susceptible de comprometernos, vamos a destruirlo, pero se dejó de destruir una parte que no se refería expresamente a esos experimentos, sino que era la parte de entradas contables. Pues mira, no cayeron en eso y a partir de ahí se tiró del hilo y se sacó el ovillo. Estoy haciendo un poco de spoiler porque eso tendría que haber contado al final. Pero bueno, yo creo que valía la pena este inciso leyendo un artículo sencillo de una fuente cualificada científicamente. En el anterior artículo hacía referencia a palabras de médicos, de estudiosos de la neurofisiología, pues se dan datos históricos incorrectos, pues dice que todos los documentos se destruyeron en 1953, la cosa empezó en 1950, bueno, realmente empezó en 1953, aquel fue un aviso. No se le puede pedir a un historiador que sea médico ni a un médico que sea historiador, ¿vale? Hecha esta aclaración, digamos, porque efectivamente el proyecto de MKUltra tiene fecha de inicio en 1953. El 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autoriza el proyecto para no quedar atrás frente a los avances soviéticos. En declaraciones que hizo el director de la CIA, Stanley Turner, el 3 de agosto de 1977 ante el Congreso, o sea, unos años después, el sucesor, en 1977 de Allen Dulles, dijo, al principio hay que entender que está declarando en el Congreso sobre este tema, porque se había descubierto. Dice, al principio, el proyecto de MKUltra fue un programa defensivo para saber cómo habían conseguido los soviéticos y sus aliados controlar el cerebro humano mediante drogas o el lavado de cerebro, pero ya en los años 50 los objetivos convirtieron el proyecto en ofensivo. Un psiquiatra de la Cornell University, amigo del entonces director de la CIA, Allen Dulles, creó la Society for Investigation
of Human Ecology, Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, tapadera de la CIA, y en cuyo marco se experimentaron todas las técnicas posibles del programa MKUltra. Bueno, vamos a ver. Pero dicho esto, ya vemos que hay una sociedad pantalla, luego veremos cómo se camufla todo esto, pero ya queda dicho. ¿Quiénes son los protagonistas de este proyecto? Pues nombres propios. Ya hemos dicho Allen Dulles, que fue el que dio el pistoletazo de salida. Tenemos a Sidney Gottlieb, químico y jefe del programa conocido como, internamente por supuesto, envenenador en jefe. Caramba. Sidney Gottlieb no era un agente común. Era un bioquímico con un doctorado del Instituto de Tecnología de California, con un brillante expediente académico, era un cerebrín. Cuando se retiró, ya dejó de sus acciones para la CIA, pues se fue a una casa retirada en medio de la naturaleza, llevando una vida casi de ermitaño, cultivando sus propios alimentos, y era una especie de hippie. Además, alegó cuando todo saltó el escándalo, y le dijeron: ¿usted había jugado a ser Dios? Dice: no, yo simplemente puse los dones que el Altísimo me había dado a disposición de la patria para defender a los Estados Unidos con todos los medios posibles. Bueno, pues esto es. Digamos que a este señor tan brillante, la CIA le convirtió en el arquitecto de la operación MKUltra. Por eso lo citamos en primer lugar, porque realmente fue el que puso el armazón. Entre 1953 y 1969, ahí es nada, bajo su mando, la agencia llevó a cabo experimentos de control mental en seres humanos vivos. Incluso llevó sus experimentos a clínicas en Montreal, Canadá, donde colaboró con el psiquiatra Donald Ewen Cameron en trabajos privados para borrar las memorias de las personas. Y bueno, luego está que el control mental no era la única especialidad de Gottlieb. Había además lo que se llamaba la acción ejecutiva. Acción ejecutiva, así, un eufemismo, claro, para los complots de asesinatos contra líderes extranjeros. Trabajando codo a codo con Richard Bissell, Gottlieb dio rienda suelta a una creatividad macabra para eliminar a enemigos políticos. El caso de Fidel Castro es quizá el más famoso. Gottlieb propuso desde rociar un estudio de televisión con alucinógenos hasta contaminar los zapatos del líder cubano con talio para que perdiera su icónica barba. Los planes incluyeron métodos letales como puros envenenados, caracoles explosivos en las zonas donde Castro buceaba e incluso una granada de gas venenoso oculta en su escafandra. Hay que decir, que la CIA le dio poderes absolutos. Y el poder absoluto, pues a algunas personas les vuelve absolutamente locas, se piensan que no hay límites. Y este es el caso, porque algunas de estas cosas son realmente auténticas empanadas mentales. Bueno, no se detuvo ahí. Para el líder congoleño Patrice Lumumba, Gottlieb diseñó un plan para inyectar a agentes biológicos letales como anthrax, viruela y tuberculosis directamente en su tubo de pasta dentrífica. Aunque muchos de estos inventos fallaron o no se ejecutaron, revelan la falta de límites éticos en su división. Otros líderes como Salvador Allende y Abdul Karim Qasim también estuvieron en la mira de Gottlieb. Hacia el fin de su carrera, Gottlieb fue nombrado director del equipo de servicios técnicos, cargo que ocupó hasta 1972. Sabiendo que sus acciones podían salir a la luz, tomó una decisión drástica. Destruyó más del 80% de los archivos comprometedores de la CIA, la mayoría de los cuales lo incriminaban directamente a él. ¿Qué archivos destruyó? Luego lo veremos más tranquilamente. Y que ya os adelanto que esto venía también azuzado por el caso de Watergate, que en fin, aquí hay gente que está investigando, al final vamos a pringar todos porque saldrá una cosa y luego la otra y luego la otra. Y lo que destruyó fueron los archivos que hablaban propiamente de los experimentos, de los resultados, de lo que habían hecho, pero tuvo un olvido
Y eso hizo saltar la alarma. Se le olvidó destruir, atención, la contabilidad, los documentos contables. Y claro, los documentos contables pues eran muy sospechosos, ¿no? Compra de LSD, etcétera, etcétera. Y bueno, todo al final por ese hilo, sacaron el ovillo. A pesar de sus esfuerzos, en 1975 el Comité Church del Senado comenzó a investigar las actividades de la agencia, descubriendo la existencia de acciones ejecutivas, provocando numerosas demandas legales. Gottlieb, el hombre que algunos compararon con figuras como Joseph Mengele, por su falta de ética en la experimentación humana, finalmente murió en su cama en Virginia el 7 de marzo de 1999. Bueno, pues este es Gottlieb, el primero de los personajes, el primero de los puntales de esta operación MK Ultra, el gran arquitecto. Y ahora le toca el turno al que ya he citado antes, al doctor Donald Ewen Cameron, que fue un poquito la mano derecha en determinadas circunstancias, en determinados lugares, de Gottlieb, sobre todo en sus acciones en Canadá. Donald Ewen Cameron nació el 24 de diciembre de 1901 y murió el 8 de septiembre de 1967. O sea que a este no le tocó declarar en la Comisión Church, esta de 1977. Se murió antes de que ocurriese esto. Nació en Escocia, deambuló por Canadá, triunfó en Canadá porque académicamente triunfó y acabó adquiriendo la nacionalidad estadounidense. Y como Gottlieb tenía un historial académico y de investigación brillantísimo. Fue el primer, voy a decir algunas cosillas, y no todas, y ni siquiera voy a meterme mucho en su biografía, pues si no, no avanzaremos. Sencillamente decir que fue el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. También fue el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Asociación Canadiense de Psiquiatría. Y atención, esto es para tomar nota, Fue miembro del Tribunal Médico de Nuremberg en 1946-47. ¿Sabéis que se juzgaba en Nuremberg, no? A los torturadores nazis, incluso médicos, Mengele, compañía, estos que hacían experimentos con seres humanos. Esto es hipocresía en rama, ¿verdad? Pues sí, el que juzgaba a las malas praxis médicas era el señor Donald Ewen Cameron, que veremos ahora cuál fue su gran invento, su gran aportación a la ciencia. Pues fue una cosa que se llama el Psychic Driving. Ese fue su invento. ¿Y qué es el Psychic Driving? Pues una técnica que consistía en someter a los pacientes a mensajes de audio repetidos continuamente, a menudo mediante cintas en bucle. El objetivo era obstruir el pensamiento del individuo, alterar su conducta y deliberadamente causar dolor psicológico y trauma. Un detalle técnico. En los casos originales, los pacientes eran expuestos a cientos de miles de repeticiones de una sola frase durante su tratamiento. Para asegurar que el sujeto no pudiera resistirse, se le administraban drogas paralizantes musculares, como el curare, manteniéndolos sometidos durante la exposición a los mensajes. No podían escaparse, Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, el Psychic Driving no era un proceso aislado, era el precursor de lo que Cameron llamaba el depattering, despatronamiento. Es decir, ahora lo vamos a ver. El objetivo era romper la personalidad del sujeto, acabar con su patrón personal, anular su personalidad, hacer tabula rasa en el cerebro, mediante dosis masivas de terapias electroconvulsivas, ECT, combinadas con drogas psicodélicas como el LSD. Una vez que la personalidad original estaba fragmentada, se creía que el Psychic Driving, el conduciendo al psiquismo, podía ser la traducción,
podía establecer una nueva personalidad del individuo. Te vaciamos de tu personalidad y te colocamos la que nosotros queremos. Durante estos experimentos se administraban electroshocks, incluso cuando aparecían ataques convulsivos, algo que cuando se usaba en la psiquiatría, yo creo que ahora ya no se usa, ya se consideraba que era peligrosísimo, que no había que hacerlo, porque podía ser peligroso para la seguridad del paciente. Este sombrío capítulo de la medicina fue financiado y utilizado por la CIA como parte de su programa MKUltra en Canadá. Estas actividades fueron mayormente abolidas para cuando el Senado de los Estados Unidos llevó a cabo ya aquella audiencia de 1977, la Comisión Char, que investigaba la participación de la CIA en todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto fue evolucionando, esto se fue refinando, fue perfeccionándose la técnica. Fuera del ámbito académico, técnicas similares han sido vinculadas a la tortura médica. El doctor Asif al-Aboub en Beirut utilizó métodos refinados similares a los de la CIA para torturar al agente William Francis Buckley, empleando drogas, aislamiento y el uso de capuchas para manipular la mente de los prisioneros. Y bueno, está permeado la ficción y como curiosidad diremos que en la serie de Hannibal, el Dr. Lecter utiliza estos métodos de trance y mensajes reforzados para convencer a Will Graham de que ha cometido asesinatos que no recuerda. En The Walking Dead parece ser que también hay referencias a esto. Y como curiosidad, esto no lo he encontrado referenciado, pero yo me acuerdo que salió una noticia. Sabéis que en Estados Unidos muchas cárceles están privatizadas. Y hubo una denuncia de una de estas cárceles privatizadas que usaban como técnica para los que iban a la celda de aislamiento, la celda de castigo, que ponían en bucle. Es que me suena gracioso. El Baby Shark. Baby Shark es un vídeo de YouTube que, no sé, a lo mejor alguien ya ha roto el récord, que en su momento batió todos los récords de escuchas. Y se ve un niño chinito y una niña chinita que canta una canción, Baby Shark. Baby Shark, Baby... Bueno, es una canción muy, muy agotadora, si lo escuchas horas y horas seguidas. Y claro, ¿y por qué batió récord? Porque a los niños les encanta repetir las cosas. Pues no, pues esto, como medio de tortura, a los presos que aislaban, pues le ponían esa canción en bucle. De verdad, era una cosa, me lo imagino, bastante horrorosa. Pero hemos acabado con un detalle grotesco, pero esto es algo serio, ¿verdad? Y bueno, este señor que juzgaba a la Mengele y compañía en Nuremberg, pues era otro Mengele. El proyecto Monarch es una forma de condicionamiento operativo, una de las ramificaciones más oscuras y sofisticadas del programa MKUltra de la CIA. A continuación vamos a detallar algunos de los aspectos claves del programa según lo que se ha podido saber. A ver, los objetivos y la metodología. El propósito fundamental del Monarch era la creación de esclavos o agentes totalmente controlables, mediante la fragmentación de la psique. Bueno, de eso hemos hablado antes, pero no importa, repetiremos porque para aprender las cosas hay que repetirlas. Las fuentes indican que se utilizaban las técnicas de lavado mental y tortura para crear compartimentos en la mente del sujeto, permitiendo la formación de personalidades alternas o alters, que podían ser activadas mediante códigos o señales. Ahí está el manejo psíquico, el Psychic Driving, que ya hemos hablado antes, desarrollado por el Dr. Ewen Cameron. Y luego está, y ya no lo vuelvo a repetir porque sería un poco reiterativo, y luego está también el trauma extremo. Se utilizaban centros de trauma de muerte cercana para forzar a la mente a disociarse como mecanismo de defensa, facilitando la programación de la nueva personalidad.
Centros de trauma de muerte cercana, Esto es muy bestia. Figuras clave y programadores. El desarrollo del Monarch se vincula con científicos que operaban bajo nombres en clave de colores. Dr. Joseph Mengele, el Dr. Green, conocido como el Ángel de la Muerte de Auschwitz, es señalado por supervivientes como uno de los programadores originales que aportó sus investigaciones sobre brutalidad calculada a los intereses estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. O sea que muchos le atribuyen que el MK Ultra pues realmente bebe del Mengele Company. Esos métodos ya fueron utilizados ahí. Una vez más sobrevuela el paperclip, la operación de traerse científicos nazis a Estados Unidos y blanquearlos. El doctor Mengele no fue blanqueado, pero sí que fueron utilizados sus métodos. ¿Y quién los utilizó? El Dr. White, que era el nombre en clave del Dr. Ewen Cameron, del cual ya hemos hablado. Pero aquí hay otro también interesante, Michael Aquino, que era conocido como Malcolm, exteniente coronel involucrado en guerra psicológica y fundador del Templo de Set. El Templo de Set, una cosa muy oscura, acusado de desarrollar cintas de entrenamiento para esclavos Monarch y de participar en abusos en bases militares como el Presidio y OFB. Bueno, vamos a ver unas cuantas víctimas y casos notables. Las fuentes identifican a varias personas que afirman ser víctimas de este programa. Por ejemplo, Cathy O'Brien, autora de Transformation of America, afirma ser una superviviente recuperada de Monarch que fue utilizada como modelo presidencial, es decir, esclava sexual y mensajera de drogas para las altas esferas políticas. Candy Jones, una famosa modelo de los años 40 que fue utilizada como agente encubierta de la CIA bajo control mental durante 12 años. O Paul Bonacci, superviviente que testificó sobre el uso de jóvenes para pornografía y prostitución en redes que involucraban bases militares y retiros de élite como el Bohemian Grove. Luego, los llamados candidatos de Manchuria, figuras históricas de infamia como Sirhan Sirhan, asesino de Robert Kennedy, Lee Harvey Oswald y Charles Manson son mencionados como sospechosos de haber sido peones moldeados por las técnicas del MK Ultra Monarch. El Monarch es como la máxima, por así decirlo, la máxima, el culmen de MK Ultra. ¿Dónde se ubicaban las experimentaciones? Pues en universidades como Cornell, Duke, Princeton, UCLA y Harvard, donde se vincula a Theodore Kaczynski, el Unabomber, con estos experimentos. O sea, se vinculan, no todos están claros, pero todos se vinculan a una serie de tarados muy peculiares. Unabomber es alguien muy conocido, ¿verdad? Aquel loco que iba poniendo bombas. En instalaciones militares, bases como China Lake Naval Weapons Center, Fort Detrick y AFB se mencionan como centros principales de reprogramación. Finalmente, aunque el director de la CIA, William Colby, afirmó en los años 70 que estos programas se habían detenido, las fuentes sugieren que la sociedad a menudo cae en la negación o el efecto Mandela frente a la evidencia de estas conspiraciones reales, las cuales en su momento fueron tratadas simplemente como conspiranoia. Efectivamente, y hay quien dice que esto no ha cesado y que en Guantánamo se siguen usando métodos iguales. Pues esto es el Monarch, ya la máxima sublimación del MK Ultra, la fase ya, bueno, la fase premium. Encaramos ya la conclusión de este programa, el sprint final, la recta final, el fin del secreto, un secreto a voces, porque cuando había tanta gente implicada, aquello hubiese saltado de una manera u otra, pero si no hay pruebas evidentes, pues siempre hubiese quedado en el campo de la conspiranoia, no hubiese entrado en el de la conspiración, de una conspiración demostrada, pero ahora vamos a ver cómo entró, pues eso, con todas las de la ley,
en el conocimiento público y se disolvieron todas las dudas, etcétera, etcétera. Y también veremos el, entre comillas, legado que ha dejado esta infamia. Digo que estuvo a punto de ser una conspiranoia indemostrable, una conspiración indemostrable, lo que sería una conspiranoia porque no hay evidencias, porque ha sido una destrucción masiva de archivos que ocurría en 1973 en vista de que estaba en marcha el caso Watergate y que había gente que husmeaba por todas partes y había investigaciones y todo el mundo estaba muy tenso con el asunto. Pues se ordenó triturar los registros del proyecto. Los registros, eso ya lo hemos dicho antes, que hablan de los resultados de los experimentos, de lo que se había hecho, las pruebas, patatín, patatán, patatán. Pero no se cayó en un pequeño detalle, que hay otro tipo de rastros. Es que todas estas cosas tienen unos gastos y generan documentos. Y sobrevivieron a la destrucción 20.000 folios de documentos financieros que permitieron al Senado exponer la verdad en 1977. ¿Y qué había en estos 200.000 documentos financieros? Pues nada, las cuentas. Claro. Oye, ¿usted para qué se ha gastado 3 millones de dólares en el SD? ¿Usted para qué alquilaba estos pisos francos? ¿No será que usted los alquilaba para esa cosa que dicen que eran una especie de lupanares, de prostíbulos falsos con... oiga, ¿y usted? Y claro, y por ahí salió toda la verdad. Y la Comisión Church, en 1977, y lo más terrible de esto fue la conclusión a la que llegó Sidney Gottlieb ante la comisión, que aquello pues realmente había sido una pérdida de tiempo, una especie de madrugar para irse a cagar lejos, vamos, que no había servido de nada. Los adelantos habían sido muy pocos y no se había logrado el control mental, eso sí, se había conseguido muchas torturas, muchas cosas de estas, y bueno, ya se ve que estos métodos se siguen usando hoy en día. Oficialmente no se sabe, pero se sabe que se usan, ¿no? Porque sí que son útiles como medios de tortura, de sacar información, etcétera, etcétera. Son muy sofisticados, pero desde luego no se ha conseguido crear, pues eso, agentes durmientes que estén ahí en cualquier momento se puedan activar. No se ha conseguido, pues eso, desprogramar a la gente de una manera eficaz, etcétera, etcétera. Bueno, pues la reflexión final sería un aviso sobre la fragilidad de nuestra libertad mental y que podemos ser manipulados casi sin darnos cuenta. Y que bueno, y que cuánta hipocresía hay en el mundo, ¿verdad? Los adalides de la democracia para defender al país, a la nación más demócrata del mundo contra la tiranía comunista, pues llegaron, pues eso, hacer estas barbaridades, ¿verdad? En fin, hasta aquí hemos llegado y sencillamente os digo que, a ver, espero que la semana que viene o como mucho de aquí 2 semanas, pues sacaremos el siguiente capítulo de esta serie Increíble pero verdad. Ahora ya me he decidido a llamarla así, Increíble pero verdad, de conspiraciones ciertas que son realmente increíbles, y que, bueno, que parecen sacadas, pues eso, de una novela de espías, de estas sensacionalistas de serie B. Y antes de marcharme, y teniendo en cuenta que habéis llegado hasta aquí, es decir, que os ha resultado interesante, pues animaros a dejar vuestros comentarios y sobre todo vuestro me gusta, que eso ayuda al programa. Y los comentarios los podéis dejar pues en la sección de comentarios de YouTube, de iVoox, de Spotify, donde esto se quede publicado. Y, como no, sugerencias y comentarios también por vía mail os lo voy a decir, primumgradus@proton.me. El me es ME. Y el que más me gusta, que es que uséis el WhatsApp, y porque ahí podéis dejar, aparte de los mensajes escritos, mensajes de voz, y que se pueden usar incluso en programas, con todo lo que queráis decir, ¿eh? También se admiten críticas siempre que sean respetuosas.
Y podéis decir, ¿te has olvidado de esto o de aquello? Porque ya os he dicho antes que soy la primera persona consciente de que algunos temas los he acelerado, no me he recreado en ellos. Os voy a dar el número de teléfono del WhatsApp. Por eso, sobre todo me gustan más los mensajes de voz, pero bueno, haced lo que queráis. Si queréis dejarlo por escrito, digo, porque los mensajes de voz se pueden incluir en un programa y a veces es interesante. Pues ya está, mira, más 34, prefijo de España, por si llamáis desde fuera de España, 644-57-3465. Repito, más 34, 644-57-3465. Y ya sí, que digo, adiós.